Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Nosotros Decimos, este espacio en el que se analizan las opiniones. Es una mesa en la que tenemos una revisión de lo que es más importante para todos. Vamos a entretenernos esta noche en seguridad. Yo soy Jonás, les digo a través de Canal 10, bienvenidos nuevamente. Quiero decirles que tenemos especialistas en el tema, académicos y también quienes trabajan en ello. Les quiero presentar, a propósito de lo que vamos a abordar esta noche, este sondeo entre la gente que todos los días recorre la ciudad, vive su vida y además nos dice qué es lo que está sintiendo en torno de la seguridad, que es el tema esta noche. Yo soy Jonás, a través de Canal 10, les doy la bienvenida. Aquí tienen ustedes la opinión de la gente. Se debe tener seguridad en nuestra vida cotidiana, pero creo que ya no hay tantos abrazos. Unos videos donde está muy fuerte un ataque que hizo el ejército o la Fuerza Aérea a unas camionetas de esos señores y los hicieron picadillo. Pues mire, es que es una política que se ve que tiene muy buena intención, ¿verdad? Sin embargo, pues una cosa es la intención, otra cosa es lo que vamos en la práctica. Y lamentablemente lo que se ve en la práctica es que no se el tema de inseguridad lo seguimos teniendo, lamentablemente. Para nada. ¿Por qué? Porque lo que se necesita en este país es tener un equilibrio. Mientras no haya seguridad, entonces no puede haber tampoco un equilibrio en la economía, no puede haber un equilibrio en el comercio, no puede haber un equilibrio en otras actividades para la superación de este país. Creo que ese es un atraso muy grande el que tenemos actualmente. Tengo yo pensado que su filosofía es como todos tienen una segunda oportunidad o todos tienen como oportunidad de que veamos más allá de sus acciones, pero realmente no es así. Tenemos que regularlo de alguna forma porque si no, de todas maneras va a ser un caos. No puede ser así de esa forma. Así es como yo lo veo y como lo poco que yo sé que él ha dicho, pues no puedo profundizar más porque también no estoy muy enterado de lo que él opina o de lo que ha dicho al respecto. Pues que no balazos, mejor abrazos. ¿Por qué? Porque no debe de haber eso de delincuencia y eso. Bueno, abrazos no balazos, es la política pública que se sostiene hasta el día de hoy, mientras estamos presentando esta noche, Nosotros Decimos. Pero mire, para entrar en materia, más allá de lo que se ha dicho en la rueda de prensa de todos los días en Palacio Nacional, esta noche en nuestra mesa aquí en Canal 10, yo quiero agradecerle por su tiempo y aquí están presentándole a nuestros invitados. Está Ricardo Sánchez Berúben, coordinador estratégico de seguridad. Don Ricardo. Jonás, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos ven. Gracias, don Ricardo. Bueno, Fernando Jiménez, doctor, maestro Héctor Ruiz, también especialista en la materia, sobre todo en políticas públicas. No les doy la mano porque de repente pues aquí podríamos vernos un poco mal aquí a través de la mesa, pero los agradezco mucho que estén con nosotros. Buenas noches y vamos a entrar en materia si ustedes nos permiten. Miren, pongo sobre la mesa un asunto que ha ocurrido en los últimos días. Una autoridad, unos analistas, el presidente de la República cambió de titular de la Subsecretaría de Seguridad creo que yo no leo mal las cosas, dijo que porque eran motivos de carácter electoral. Ricardo Mejía Verdeja deja la Subsecretaría de Seguridad, no lo aprobó el presidente de materia explícita, pero sobre todo lo que nos llamó mucho la atención es que el que fuera titular de la Guardia Nacional cambia a esa posición. Bueno, creo que al momento y sobre todo después de un fin de semana duro, trágico por el hallazgo de las jóvenes, porque todavía no nos han confirmado que el señor que las acompañaba fuera él, pues en Colotlán sentimos el impacto de este sentimiento, la gente que está dolida, y sigue siendo un tema recurrente el de las desapariciones. Por fin podemos aterrizar un poco en ese caso y en el de los demás,
pues a dónde nos dirigimos. Y en este sentido les quiero pedir su diagnóstico inicial sobre cómo vamos en el tema de la discusión y el combate, sobre todo a la violencia que sigue pues bañando el inicio del año, igual que lo fue en 2022, lo es ahora en 2023. Le pido la palabra en este momento al coordinador Claro que sí, estratégico. Jonás. Mira, lo que refieres de la violencia que se ha estado viviendo, podemos decir que hay un momento muy álgido, que donde se empieza a dar esta espiral de violencia, que fue multisectorial, donde empezamos a ver una pugna entre distintos grupos delictivos, donde vimos que entró en vigor el nuevo sistema penal y que, siendo honesto, lo hemos platicado aquí, pues agarró a muchas de las autoridades en su momento sin la preparación suficiente, pero generó los beneficios para todas aquellas personas que así lo fueran acreedores a o pudieran acceder al mismo beneficio a que dejaran la prisión, y muchas de estas personas, pues siendo honestos, también empezaron o retomaron pues lo que era la actividad delictiva. Por eso menciono, son muchos factores, poco a poco se ha ido domando. A partir de 2017 es que hemos visto un recrudecimiento en distintos delitos, entre ellos lo que es el homicidio. Poco a poco, 2018, 19, 20, 21, 22 y ahora 23, hemos visto acciones concretas, acciones que en el caso del gobierno de Jalisco han sido algunas coordinadas con el Ejército, con la Guardia Nacional, con la Marina Armada, según sea el caso en la costa, algunas donde cada quien, entendiendo la agenda que tiene, entendiendo la función que tiene la Policía Municipal, la preventiva, reactiva estatal o las Fuerzas Armadas, pues cada quien tiene su propia dinámica de trabajo, pero aquí en el Estado vemos pues cómo poco a poco se ha ido domando esa espiral de violencia, cómo poco a poco, con un esfuerzo coordinado, con una suma de todo el esfuerzo que pueden hacer los tres niveles de gobierno, le hacemos frente a esta espiral de violencia. Vemos como poco a poco disminuye este delito, que tampoco admite una cifra negra como es el homicidio, como poco a poco se disminuye, como poco a poco se ganan algunos puntos en la percepción de seguridad, según la encuesta de seguridad pública urbana del INEGI, como algunos municipios ante situaciones complejas como las que vivimos aquí en el estado el pasado mes de octubre, la gente se siente un poquito más insegura a como estaba en algunas otras comparativas, pero en fin, pues es un trabajo que se hace de manera cotidiana, es un trabajo que se hace de manera permanente y es un trabajo que se hace de forma coordinada con los tres niveles de gobierno. ¿Con qué finalidad? Hacerle frente a la espiral de violencia. Entonces, don Ricardo, el hecho es que tenemos ahora una disminución en la percepción y en la cantidad. Así es, lo hemos nosotros desde el gobierno del estado, lo hemos mencionado mes con mes. Vemos cómo poco a poco la incidencia delictiva va a la baja. Los delitos que se cometen, que se siguen de oficio, o los delitos que son denunciados. Y también vemos cómo en los 6 municipios que mide la encuesta de seguridad pública urbana, pues vemos una pequeña disminución. Vemos esta disminución o algunos pequeños repuntes, según sea el caso, pero cómo poco a poco se va domando o se le va haciendo frente a esa violencia que estaba generalizada a nivel nacional y que Jalisco pues no fue la excepción. Bueno, vamos ahora a darle la bienvenida también a quienes nos acompañan por parte de instituciones educativas. Está el maestro Héctor Ruiz, está el doctor Fernando Jiménez del Colegio de Jalisco de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo darle lectura a lo que hemos estado viendo al inicio del año, a lo que ha sido un reclamo social? Ya tenemos aquí la versión del coordinador estratégico de seguridad del gobierno del estado. ¿Ustedes cómo ven las cosas? Doctor Fernando Jiménez. Muchas gracias. Bueno, yo creo que las instituciones de seguridad, con estas bajas que sean muy pequeñas de incidencia delictiva, no nos dejan satisfechos, y no nos dejan satisfechos porque luego hay estos actos de violencia, podríamos llamarlo extrema o no, pero son paradigmáticos, que opacan todas las acciones que hagan los gobiernos. Eso es una realidad, pasa a nivel federal, pasa en todos los países, ¿no? Hay un acto muy escandaloso, por decirlo de alguna forma, y entonces ya queda detrás todo el trabajo institucional. Ahora bien, estas bajas también, digamos, no es que son un poco engañosas, y por eso la incidencia delictiva, si bien es el mejor instrumento que tenemos, o al menos peor que tenemos para medir la inseguridad, lo que sí es que no nos ayuda mucho para comprender, porque la gente pues no denuncia. O sea, la realidad es que los ciudadanos nos alejamos de las instituciones cuando las necesitamos. Entonces, de esa forma, pues con la poca información que tenemos, pues tomar decisiones es muy difícil y que sean atinadas pues es más complicado. Entonces, yo lo que veo es ahí una disociación, es muy complicado desde las instituciones poder
recuperarse inclusive de estos momentos de inseguridad, de estos momentos de violencia, de homicidios, de actos de violencia en la vía pública, digamos que son muy llamativos, y que eso tranquilice a la ciudadanía, sino al contrario, la ciudadanía se pone muy nerviosa, aunque estemos muy alejados de esos actos de violencia. Estamos hablando del caso de las hermanas Márquez, Pichardo Márquez. Sí, tenemos antes algunas balaceras en lugares públicos muy emblemáticos, o sea, hay situaciones muy extremas que pegan, que la sociedad siente mucho y que opacan toda la agenda de gobierno. Maestro Héctor Ruiz, ¿usted qué revisión hace del tema? Bueno, yo creo que el talón de Aquiles de la administración federal, estatal o los municipios es la inseguridad. En este sentido, la gente está muy preocupada. Ya el sexenio de Andrés Manuel rebasó por mucho el número de homicidios de sus antecesores. Por ejemplo, con Enrique Peña Nieto se tiene el registro de 92.675 homicidios por sexenio. Ya Andrés Manuel ya lleva 143.976 datos oficiales del gobierno. Entonces ya se convirtió en el sexenio o en el gobierno más violento, podríamos decirlo, y de mayor preocupación. La política pública o ese abrazo unos balazos o te voy a acusar con tu abuelita o con tu papá, pues no está funcionando. No, es evidente que la estrategia de no combatir, no confrontar, no está funcionando. No es un hecho de un solo sector o región del país, es generalizado, ¿no? Efectivamente, como lo dijo aquí el coordinador, en Jalisco se ha disminuido el tema de la violencia. El reporte tiene que estos primeros días, pues Guanajuato, nuestro vecino estado, es de los más violentos. Sí es preocupante lo que está sucediendo y el hecho de que no quieran recapacitar, cambiar de una estrategia ya más estructurada, más elaborada, con mayor coordinación con los estados, independientemente del color que los gobierne, es preocupante, ¿no? El hecho de que hayan cambiado al subsecretario por cuestión de irse de candidato, quiere decir que no toman con seriedad el tema de la inseguridad o la seguridad en el país. Ricardo ¿no? Mejía Verdeja Sí. dice, quiero ser candidato a Coahuila, no lo ocultaba, desde el principio estaba en esa dinámica. Y además descuidaba mucho su puesto. Bueno, y luego ser un hombre visualizado cada semana en la rueda de prensa mañana, Así es. pues le daba sobre todo muchas ventanas de oportunidad. Finalmente no lo fue y ahora se va. Yo no quiero juzgar a Ricardo Mejía Verdeja a reserva de que ustedes tengan una opinión del tema. El punto es que el presidente queda mal parado en ese caso, ¿no? Y el tema de la seguridad creo que se resuelve de manera un tanto abrupta, porque el señor Rodríguez Bucio venía comandando la Guardia Nacional, y viene a ocupar un puesto en el que uno se pregunta, bueno, ¿por qué o cómo? No es poca cosa ser el titular de la Guardia Nacional. Mira, bueno, yo te puedo platicar desde lo que ha sido el rol institucional como coordinador y la relación que se ha tenido en su momento con el ahora ex subsecretario, mi tocayo Mejía Verdeja. Te puedo decir la relación con él, así como con la secretaria Rosicela, en su momento con el general Rodríguez Bucio en la Guardia Nacional, y ahora no será la excepción en la subsecretaría, pues fue bastante buena. O sea, yo sí puedo decir, a reserva de que pudiéramos pensar que tenía alguna desatención por su trabajo, que vamos a dejarlo de cierta manera en un subsecretario que veía un tema más operativo. Entonces, al momento de que se nombra a una persona de toda la confianza del presidente, que viene de tener un perfil operativo, pues yo creo que buscan mantener esa dinámica. O sea, la secretaria Rosicela es quien dirige la política en la materia, pero pues vamos a decirlo, pues hasta en todos los gobiernos vemos quién es la cabeza, pero pues que también tienen ramificaciones operativas, y en este caso el subsecretario de Seguridad Pública es quien tiene la relación interinstitucional y la parte operativa. Entonces, en este caso, el nombramiento, su origen militar, su origen que viene de las Fuerzas Armadas, la cercanía con el presidente, la confianza, dejar claro que este tipo de cargos pues son los que tienen y demandan mayor confianza del tomador de decisiones. Entonces, si el presidente le tiene confianza plena al general, pues yo creo que vamos dándole el voto de confianza. Si mantiene esa misma dinámica y esa sinergia de trabajo con las entidades federativas, estoy seguro que pues, no se va a resentir la salida de quien
ahora está buscando una aspiración electoral y que con el general vamos a mantener esa dinámica de cohesión entre gobierno federal y gobierno estatal. Bien, don Ricardo. Quiero consultar con nuestra producción si no es tiempo de hacer una pausa, sobre todo porque evidentemente este tema amerita una revisión un poquito más a profundidad. El doctor Fernando Jiménez, el maestro Héctor Ruiz tienen mucho que comentar sobre el caso. Hacemos, si les parece, un corte. Vamos a hacer un primer corte, sí, y regresamos inmediatamente aquí a Nosotros Decimos. Obvio, el tema no tiene solo que ver con los cambios administrativos en materia de seguridad, sino qué se está sintiendo. Ya nos decían nuestros invitados cómo es que se trabaja con la percepción en materia de seguridad, desde una perspectiva académica y desde el trabajo de todos los días. Por eso le agradecemos mucho a Ricardo Sánchez Berúben, que es el coordinador general estratégico de seguridad, que esté con nosotros, además de nuestros revisores cotidianos, amigos de aquí de la casa, que son académicos en la materia. Ya volvemos rápidamente. Recuerde que estamos en redes sociales. Esto es Nosotros Decimos. Amigos, nuevamente, buenas noches a todos. Estamos a través de la señal de Canal 10. Soy Jonás. Les agradezco el favor de su atención. Sé que este programa tiene un contenido que a la mayoría de las personas les duele, les indigna. No hay una calificación positiva, definitivamente, en materia de seguridad, pero esta noche estamos platicando con dos especialistas. El maestro Héctor Ruiz, quien es especialista en temas de políticas públicas, el doctor Fernando Jiménez del Colegio de Jalisco, y además nos acompaña don Ricardo Sánchez Berúben, coordinador general estratégico en materia de seguridad. Estábamos viendo qué es lo que nos dejan las últimas decisiones. Todavía no termina enero, estamos apenas a día 23, llevamos 3 semanas del año, estamos comenzando con algunas estadísticas tristes, porque no puedo mencionarlas de otra manera, en temas de homicidios. Nos han ganado los números. Ojalá pudiéramos presumir que las autoridades locales, estatales y federales han disminuido esos índices, pero no es así. Tenemos muchos homicidios a nivel nacional. Ahora bien, Ricardo Sánchez Berúben, comentábamos el tema de cómo se está realizando la coordinación entre las secretarías, las dependencias. Se fue el señor Ricardo Mejía Verdeja, hoy ya es, él mismo lo dio a conocer, candidato a gobernador de Coahuila. Se queda en su lugar el general, Luis Rodríguez Bucio. Y entonces nos queda la sensación de como que las cosas se hacen un poquito a la limón, ¿no? Así como que rápido tú, éntrale para acá. ¿Y cómo lo sentimos en Jalisco? No, la realidad, y lo platicábamos antes del corte, cualquier cargo gerencial en alguna administración de cualquier nivel demanda confianza del tomador de decisiones, en este caso el presidente de la República. El caso del ex subsecretario Mejía Verdeja, pues tengo entendido había una muy buena relación tanto con el presidente como con el entonces secretario Alfonso Durazo, y al momento de que se lleva a cabo la decisión, el presidente se decanta por la confianza que le tiene, y ¿a quién le tendría más confianza que aquel que comanda la Guardia Nacional?, que es el gran proyecto y la gran apuesta en materia de seguridad del gobierno federal. Una persona que, como lo mencionábamos, la Subsecretaría de Seguridad Pública es un perfil un poco más operativo. Si bien la secretaria Rosicela Rodríguez encabeza la política en la materia, el subsecretario es la persona con la que tiene la relación permanente con las 32 entidades. Y ahora sí que yo lo platico con todo el conocimiento y la relación que se tuvo en su momento con mi tocayo y ahora que se tiene con el general. Con el general hay una relación previa por su paso en la Guardia Nacional. Ahora como subsecretario tendremos que, en lo personal, pues darle el voto de confianza de mantener esa buena coordinación, de mantener esa buena relación. Porque en su momento, siendo el titular de la Guardia Nacional, cuando había una necesidad de tocar o solicitar algún apoyo, él con las manos abiertas estaba dispuesto a seguir apoyando y a buscar una solución específica. Eso siendo titular de una corporación. Pues de la máxima corporación de seguridad. Ahora siendo subsecretario del ramo, tendremos que ver cómo se desenvuelve esa coordinación con los estados.
que vuelvo a lo mismo, partiendo del antecedente y partiendo de que ya hemos trabajado juntos, yo estoy seguro que tiene que ser un acierto para todas las entidades. Muy bien. Doctor Fernando Jiménez, después de, bueno, lo que nos está, lo que nos está comentando don Ricardo no es poca cosa. No, una gran radiografía. Yo creo que fue muy acertado que saliera Ricardo Mejía. Creo que cualquier funcionario público que tiene aspiraciones políticas debe de separarse del cargo. Siento que ya estaba bastante cantado, o sea, ya sabíamos, no sabíamos la fecha, y fue 2 días antes de que hubiera el límite para el registro de la candidatura. Entonces, digamos que yo creo que en Presidencia de la República ya sabían que ese cambio era factible. La incorporación de Bucio, el general, como subsecretario, pues bueno, sube el perfil a cuestiones administrativas de gestión, que sí se pueden ver dañadas, yo creo que algunas cuestiones en donde pues hay mucha participación de civiles, ahí podría verse un poco dañado por la misma forma de operar de las Fuerzas Armadas y la misma forma de ser. Entonces ahí se puede ver un poco dañado, pero de ninguna forma podemos pensar que van a escatimar recursos para apoyar. O sea, van a seguir apoyando a todos los estados, y entra una persona muy calificada también en la Guardia Nacional. Entonces, finalmente se va cerrando la pinza, seguramente o posiblemente doña Rosa Isela se va a ir de candidata a la Ciudad de México, o existe la posibilidad. Entonces, bueno, eso ya será un cambio más. Pero doctor, ¿eso nos ayuda o no nos ayuda? Pues no, digo, ella tiene su derecho, puede ser aspirante, naturalmente, cada quien, pero otra vez en temas de seguridad, como que esperáramos más constancia, ¿no? Sí, a ver, lo ideal es que nunca estén en los puestos pensando en otras cosas. Son trabajos de tiempo completo y más. Entonces, tener otro tipo de aspiraciones. Lo que pasa es que pues, los tiempos políticos en el país se han modificado enormemente, y ahora parece que la tónica es que pues, los funcionarios públicos ya están jugando políticamente para poderse posicionar, y entonces esto no beneficia, pero si lo hacen muy bien, pues no debería. Pero también son instituciones muy serias, que tienen grupos burocráticos administrativos muy serios, que tampoco dejan de trabajar porque el titular esté en otros asuntos, que inclusive se ha visto en la Secretaría de Seguridad que se le han encargado a la secretaria otro tipo de cuestiones que no están directamente relacionadas con la seguridad. Maestro Héctor Ruiz, el ejecutor, ¿qué hacer? Pues está el caso del general Rodríguez Bucio, dejó de ser titular, nada menos que de la Guardia Nacional. Está el caso de la señora Rosa Isela, y como bien nos dice el doctor Fernando Jiménez, pues ella también tiene sus aspiraciones políticas. ¿Eso nos ayuda o no nos ayuda, sino por el contrario? Yo soy de la idea que desperdiciamos una gran experiencia, conocimientos, proyectos, relaciones que se van entablando a lo largo del tiempo cuando uno va encabezando una institución. Y tenemos que perder otro tiempo porque hay una curva de aprendizaje, retomar relaciones, retomar el control, y aunque la Guardia Nacional tiene que ver con temas de seguridad, no es exactamente lo mismo la subsecretaría. Y en ese sentido es preocupante, y máxime, pues ya en este sexenio llevamos a Alfonso Durazo, que ya dejó el cargo, y luego ahora el subsecretario, y ahora nos está anunciando el doctor, que yo no sabía la noticia, que aquí ya la destapó aquí, va a ser su coordinador de campaña. Era público. Entonces es preocupante, y yo creo que se pierde el tema de la profesionalización, porque se distraen con asuntos de tipo político, que sí tienen derecho, sí lo tienen, pero no sería lo ideal. Yo creo que quien gobierna debe de saber escoger a los perfiles y saber hablar con ellos en el sentido de que se comprometan a terminar los proyectos que se les van encargando. Ahora, retomar la continuidad de qué, de una coordinación. El país está en su peor momento en términos de inseguridad. Entonces, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes. No podemos seguir con esto de abrazos, unos balazos, o ese tipo de políticas públicas que se emprenden desde el gobierno federal. Bueno, en ese sentido, y doctor, perdón, ciertamente les quiero plantear la pregunta, porque después de lo que pasó con Ovidio Guzmán, el presidente dijo, no vamos a cambiar la política pública de abrazos, no balazos. Me gustaría mucho conocer cuál es su diagnóstico, su opinión sobre ese tema, desde la academia, las políticas públicas y desde el ejercicio público. Claro. Yo entiendo que no es sencillo
doctor, pero vamos a ir rápidamente a una pausa, regresamos con eso. ¿Seguimos con abrazos no balazos o no seguimos con eso o qué es lo que nos viene encima? Quédense conmigo, esto es Nosotros Decimos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Quiero reiterarles que si ustedes comenzaron a ver este programa ya un poquito pesado, lo vamos a tener completo en nuestro sitio de YouTube. Les estoy hablando de Canal 10 Quiero TV. También lo tenemos en Facebook, lo tenemos también en nuestra cuenta de Twitter, donde les vamos a compartir algunos segmentos de las opiniones de nuestros invitados. ¿Quiénes están con nosotros esta noche? Bueno, yo soy Jonás, ustedes ya me conocen, les agradezco como siempre. Está Ricardo Sánchez Berúben, coordinador estratégico de seguridad. Bienvenido, don Ricardo, gracias, nuevamente. Jonás. El doctor Fernando Jiménez, el maestro Héctor Ruiz. Bueno, les dejaba este planteamiento. Y es que al iniciar el año, bueno, ocurrieron cosas graves, trágicas, dolientes. Ya no quiero ponerlas sobre la mesa porque nos llevaría todo el programa, pero lo que sí les quiero preguntar es sobre la intervención que tuvo el presidente en una de sus mañaneras en la que dijo, no va a cambiar, a pesar de lo de Ovidio, no va a cambiar nuestra estrategia, abrazos no balazos. Ricardo Sánchez Berúben, ¿cómo impacta eso al gobierno del estado? ¿Cómo lo revisan en la fiscalía, en las alcaldías municipales? Bueno, todas las alcaldías son municipales, pero sobre todo en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cómo revisan este tema de, bueno, vamos a seguir con lo mismo, qué cambia o qué no? No, mira, Jonás, aquí yo creo que cualquier gobierno debe de buscar un justo medio. Lo que hacemos en el Estado es entender la problemática con todas sus dimensiones. Sabemos que hay zonas donde definitivamente tenemos que atacar el delito antes de que se esté cometiendo, antes de que se vaya a cometer. La prevención. Debemos de prevenirlo, precisamente. Pero también entendemos que cuando recibimos la administración debíamos de hacerle frente a una violencia creciente. Entonces, ahí no puedes desatender una cosa para privilegiar la otra, por eso menciono, debes de buscar un justo equilibrio, un justo medio, donde sabemos en las regiones que el personal pues va y busca a los responsables, pero también sabemos que debemos de llevar a cabo operativos con toda la secrecía del mundo donde se busque evitar cualquier tipo de confrontación, o distintas acciones donde se busca, en lugar de evitar el delito ya como tal, de combatirlo como tal, se busca evitar que se cometa, generar esa prevención, romper ese círculo de violencia, orientarlo hacia una cultura de convivencia, de prevención y de paz. La inteligencia que nos dice. Es que, vamos a decirlo, es un todo. Debemos de buscar la prevención, lo hemos estado haciendo durante este año, mediante recuperación de espacios públicos, mediante cohesión social, mediante estrategias que no propiamente son reactivos policiales. Debemos de buscar la inteligencia, el intercambio de información, que toda la gente vaya a patrullar por objetivos, como puede ser el caso de una policía preventiva municipal o estatal, o el caso de operativos con mucho sigilo, pero también debemos de entender que hacerle frente a la violencia, pues es un poco dejar de lado los abrazos. Y ahí es donde debes de conjuntarlo todo. Y eso también se lleva a cabo en el gobierno federal. Aquí también ha habido, en el estado de Jalisco, ha habido detenciones relevantes de generadores de violencia, donde mediante acciones coordinadas buscamos evitar repercusiones serias, como puede ser el caso de la captura de este generador de violencia en el estado de Sinaloa, donde vimos que la reacción fue catastrófica. Aquí también hemos tenido intervenciones relevantes por parte de la Federación, que nos dejan claro que si bien no son abrazos, tampoco son balazos, pero son capturas y neutralizaciones de generadores de violencia relevantes que lastiman al Estado y que lastiman al país. Y todos los puntos que convergen y que intervienen en la seguridad, muy bien armonizados, muy bien articulados, pues nos da buenos resultados. O sea, debemos hacerle frente, sí, no propiamente con abrazos, pero también no propiamente con balazos, como se ha logrado hacer, ¿no? Yo sé que suena hasta contradictorio, y cuando digo que no con balazos, podemos poner distintos casos de detenciones que se han llevado a cabo donde no se dispara un solo tiro.
las detenciones. Exactamente. Claro. Sí. Y ese es el reflejo de todo el trabajo articulado que se tiene que hacer. Buscar un equilibrio donde todas las entidades sepan y todas las instituciones entiendan el rol que le corresponde y trabajar por lo que más necesita la gente, que es hacerle frente a la seguridad. Fernando Jiménez, ¿cómo ve la posibilidad de que entremos en un paréntesis de mayor pacificación? Un paréntesis de mayor pacificación, eso lo veo complicado. Sobre todo, y luego, si me permite, doctor, quizás sea diferente hablar de nuestras sociedades urbanas, Guadalajara, los 9 municipios conurbados, Ciudad de México, no sé, Monterrey y demás. Digo, ya tienen un caso excepcional que es San Pedro Garza García, Sí. que se maneja de una forma distinta por la mucha capacidad económica que se tiene, pero volver a reducir un poco, es decir, sí, sabemos que están ahí los que delinquen, pero ¿cómo podemos vivir un poquito más en paz? Bueno, lo que pasa es que, a ver, una cosa es nuestra vida cotidiana y los delitos que nos afectan, que es un robo a vehículo, transeúnte y demás. Esos, digamos, en una sociedad normal no están vinculados con estas grandes organizaciones criminales. El problema que tenemos en México, bueno, en algunos estados, es que sí existe un vínculo, ¿no? Esas organizaciones criminales, cuando se da una bandita, se empieza a robar vehículos, pues en algún momento acaban conectados con esas organizaciones criminales y entonces ahí es muy difícil para las autoridades locales, pensar en las municipales o las mismas estatales, pues seguir la investigación y enfrentar a esa gran organización que tiene unas capacidades distintas y que son delitos del índole federal también. Entonces, Fernando, nos detenemos aquí un poquito nada más para que los televidentes tengan conciencia. Nadie se convierte en criminal así como que por la libre, ¿verdad? No. Todos empiezan y se van conectando y hay una enorme red. ¿Eso es correcto? Sí, se crea una suerte de red, digamos, se conocen, son las mismas vías de donde venden los productos, son las mismas vías donde obtienen las armas, donde venden las armas. O sea, finalmente es todo un ecosistema que está paralelo a la economía formal, inclusive en el país, y eso es global, que es a lo que se enfrentan los estados. Entonces es muy complicado poner los límites y yo no veo unas políticas y sobre todo instituciones que pudieran, digamos, pacificar al mismo tiempo que ejercer la violencia legítima que tiene el Estado y tampoco veo que si no se siguen deteniendo, además blancos como Ovidio, pues vaya a disminuir la inseguridad y la violencia. Entonces tienen que hacer esas detenciones que crean mucha violencia, pero al mismo tiempo pues quieren pacificar. Entonces, digamos que es muy difícil encontrar ese equilibrio y en algunos casos imposible, y las instituciones mexicanas, pensando en todas en general, pues no tienen las capacidades para poder, ni la confianza entre ellas, para poder trabajar de esa forma y poder desarticular a las organizaciones, cada quien en sus respectivos espacios. ¿Usted considera acertado o no acertado haber detenido al joven Ovidio? No, completamente acertado. Esas detenciones de alto perfil nos mandan un mensaje y dejan muy claro que no hay impunidad. Cuando se les deja de detener, esa es la finalidad de eso, cuando se les deja de detener, pues se manda un mensaje público de que no hay, de que hay impunidad. Entonces no hay impunidad, se les va a detener, se les va a perseguir en su momento, y lo que ayuda es también a desequilibrar a las organizaciones un poco, aunque luego automáticamente se vuelve... Ellos se reacomodan. Ellos se reacomodan, pero finalmente pues sí hay un momento, hay un impasse donde hay un descuido de las actividades, inclusive hay peleas, puede haber pugnas que pueden llevar a mucha más violencia, depende ahora sí el esquema de gestión que tenga cada una de las organizaciones criminales. Maestro Héctor Ruiz, usted es especialista en políticas públicas, esto es, las autoridades se concentran en el uso de un recurso, hay una cantidad limitada, grande o pequeña de recursos públicos para activar una política, esto es repartir, construir, llevar adelante. En materia de seguridad exclusivamente, ¿cómo ve usted lo que estamos haciendo en México? Porque, insisto, y ya lo platicamos, el presidente dice, no se equivoquen, a pesar del culiacanazo, es decir, la detención de Ovidio, seguimos con el abrazos no balazos. Abrazos no balazos no es solamente una frase, es una política pública, una orden de la presidencia para llevar adelante un comportamiento de nuestras autoridades de seguridad.
¿Cómo lo revisa un especialista en la materia? Bueno, yo diría que si de algo se ha destacado nuestro presidente es por ser muy terco, muy convencido de sus ideas. Difícil que cambie esta estrategia, y menos cuando ya falta menos de 2 años, 2 añitos. 2 añitos. Así es, entonces ambas detenciones de Ovidio, la de hace 6 meses y la de ahora, nos deja entrever cómo sí se pueden hacer bien las cosas con estrategia, a una hora y en una zona donde no pones en riesgo a la población civil, y es importante que no se distraigan las Fuerzas Armadas en actividades que no tienen que ver propiamente con la seguridad. Por ejemplo, construir aeropuertos, construir Tren Maya, administrar aduanas, infinidad de cosas. Ahora la Guardia Nacional está cuidando que no saboteen el metro de la Ciudad de México. Entonces es preocupante eso, ¿no? Que se distraigan tanto recursos humanos, recursos económicos y que no se especialicen en el combate a la inseguridad. La discusión es si la milicia o el ejército se hace cargo de la Guardia Nacional. Creo que no está funcionando, o por lo menos no ha dado los resultados esperados hasta el momento. Seguimos, insisto, con altos índices de inseguridad en el país, incendiado en diferentes zonas, y eso no nos ayuda, ¿no? No hemos mejorado en ese sentido. Bueno, si me permiten, voy a hacer una pausa. Vamos a regresar con nuestros amigos aquí en Canal 10 Quiero TV y les quiero pedir que nos enfoquemos un poquito en Jalisco, sobre todo, maestro, usted que tiene el pulso cotidiano de cómo va la cuestión del combate a la inseguridad. ¿Qué nos espera en Jalisco? En Michoacán ya sabemos cómo les está yendo, en Zacatecas David Monreal no quiere ni asomar la cara, y en otros estados donde la violencia está en niveles muy altos, ejemplo Guanajuato, ejemplo Colima, ejemplo también Chihuahua. Bueno, no es que Jalisco se salve del tema, pero revisemos con ustedes hacia dónde nos dirigimos y sobre todo, si nos permiten, qué podemos hacer los ciudadanos en común para poder contribuir a que haya una disminución, y si no es eso, pues cuando menos un control de lo que estamos viviendo en materia de inseguridad. Regresamos con nuestros invitados. Esto es Nosotros Decimos. Sigan aquí en Canal 10. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí en Nosotros Decimos, en nuestra mesa de todos los lunes, hoy que es 23 de enero. Yo estoy platicando nada menos que con el coordinador estratégico de seguridad en el Estado y con especialistas en el tema, el doctor Fernando Jiménez, el maestro que también está con nosotros, Héctor Ruiz. Yo les reitero mi agradecimiento. Vamos a revisar el tema de Jalisco, porque si nos ponemos a revisar el panorama nacional, nos vamos a perder ahí muy rápidamente, sobre todo porque hay muchas cosas muy condenables. Maestro Ricardo, el tema de qué podemos hacer, cuál es la recomendación de las autoridades locales, cómo se están relacionando con las policías municipales, hacia dónde nos dirige este primer mes del año 2023. Mira, la realidad es que en el Estado tenemos una política de seguridad bastante bien articulada, basada primero que nada en la coordinación. Lo mencionaba hace un momento tanto el doctor como el maestro, que gran parte del trabajo se basa, o parte de los resultados se basa en la confianza que existe en las instituciones. Aquí me atrevo a decir que hay una gran confianza de las autoridades federales hacia las estatales y de las federales hacia los municipales. Y es en el mismo sentido, lo cual nos permite decir que tenemos buenos resultados, que lo mencionaba, cuando ha habido detenciones de primer nivel de alguna organización delictiva, aquí no tenemos las repercusiones que se han dado en Sinaloa o en otras entidades de la República porque hay esa articulación. Vamos a decirlo más coloquialmente, hablamos el mismo idioma entre los 3 niveles de gobierno. Algo que se mencionó muy bien, que este tipo de detenciones, como la de el generador de violencia, Ovidio, en Sinaloa, dan un mensaje de combate a la impunidad, dan un mensaje contundente. ¿Y eso por qué? Porque se le detiene y no solamente es detenido por la policía uniformada o por la policía preventiva, es puesto ante el juez y el juez le decreta una responsabilidad penal
con una medida cautelar diversa o con una medida cautelar de prisión preventiva, es vinculado a proceso. En el estado de Jalisco, nada más durante el año 2022, logramos la vinculación a proceso de 6.600 personas. 6.600 posibles responsables que el juez determinó que el Ministerio Público tenía datos de pruebas suficientes para iniciarles un proceso penal. Muchos de ellos con medidas cautelares diversas, la mayoría con medidas cautelares de prisión preventiva. ¿Por qué? Para evitar el riesgo procesal de sustracción, de poner en riesgo a la víctima o de poner en riesgo a un testigo. Esto nos habla de que si bien en otras entidades sabemos que hay cuestiones más complejas, nosotros debemos de ver por Jalisco. Las cosas se hacen bien, se enfrenta una espiral de violencia, se busca romper esta conducta delictiva para evitar que jóvenes, niñas, niños caigan en la delincuencia de cualquier tipo, común, organizada, simple, compuesta, etc. Y también la hacemos frente de manera ordenada, coordinada y articulada con la Federación para evitar repercusiones de cualquier tipo. Últimamente sabemos, no lo vamos a negar, vivimos un mes de octubre en el 2022, con distintos hechos de impacto. Y a raíz de eso, pues generamos estrategias conjuntas, que tal vez en otras entidades federativas pues no se da, porque prácticamente o no hay confianza, o no hay entendimiento, o no buscan acercarse. Piensan que cada quien trabaja para una finalidad distinta, cuando la finalidad de la Policía Municipal, Estatal, Investigadora Ministerial, Guardia Nacional, Marina y Ejército, pues es garantizar paz y tranquilidad en Jalisco, en el 31, las 31 entidades federativas más y en todo el país. Trabajamos para lo mismo. Debemos de entendernos de la misma manera. Ahora, coordinador, en este sentido, mucho se habla de que somos la sede, así lo bautizaron, de una organización delictiva. En ese sentido, ¿qué nos puede decir para nuestros televidentes? ¿Cómo vamos con esa investigación? ¿Es un asunto federal? ¿Estamos nada más colaborando? ¿Estamos a la expectativa? A ver, aquí hay, dejar algo muy claro, pues existen delitos del Foro Común y delitos del Foro Federal. Uno de los delitos del Foro Federal es la delincuencia organizada, pero eso no quiere decir que no se le haga frente a este tipo de grupos. En el Estado se han logrado las vinculaciones, detenciones, puestas a disposición, posteriormente remisiones, si es el caso, a las autoridades federales, de personas que son parte de estos grupos de delincuencia organizada, de cualquiera de los dos, tanto el que tiene base en nuestro Estado como el que tiene base en alguna otra entidad federativa. Son detenidos. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros no podemos anunciarlo, tal vez, que eso pudiera generar una percepción de que no se trabaja en la materia por un tema de delincuencia organizada. Los podemos detener por delitos de fuero común de alto impacto, desaparición entre particulares, homicidio, incluso algún otro tipo de delito que, como mencionaba atinadamente Fernando, puede tener relación, un delito común o patrimonial con alguna organización delictiva, y son puestos a disposición detenidos y vinculados por esos delitos. Pero no lo podemos anunciar por delincuencia organizada, porque al final del día no formulamos una imputación por este delito. La formulamos por cualquiera de los otros que te hayan listado. Lo que hacemos es un trabajo de forma permanente para lograr la detención de generadores de violencia, para lograr la detención de operadores de cualquier organización delictiva, para lograr la disminución de los mismos, como se ha visto, y podemos enlistar, así como tú dices, podemos platicar de la situación a nivel nacional. Aquí podemos platicar de todos los resultados que ha dado la Fiscalía del Estado, la Policía Estatal, las policías municipales, donde los detenidos o los civiles armados disminuidos pues son miembros de la delincuencia organizada. Bien, doctor Fernando Jiménez, ¿usted cómo ve esto después de lo que hemos platicado? Sí, yo no soy ahí tan optimista. Naturalmente tengo más dudas. Tampoco estoy metido en las instituciones. Lo que sí veo sí existe este problema de los fueros, de organizaciones criminales, bandas, los delitos comunes. Pero finalmente lo que se necesita o lo que debe de hacer el Estado es construir instituciones, seguir en la construcción de instituciones. O sea, ha habido avances, pero todavía quedan unos retos mayores. O sea, la Fiscalía tiene una cantidad de expedientes, ya no me acuerdo, son alrededor de 1,000 por cada Ministerio Público. No lo pueden llevar, o sea, es impresionante. No hay nuevos sistemas de denuncia, que sea digital, nuevos canales de denuncia. Entonces, eso tampoco hace que baje la cifra negra, que también es muy alta y que debería de ser parte de
la medición que hace el Estado. Tampoco, hasta donde yo sé, se sigue midiendo como incidencia delictiva, pero no se ha creado este sistema multifuente y tampoco se ha acabado en ningún estado del país, pero bueno, no se ha acabado el de instaurar el nuevo modelo de policía y justicia cívica al 100%. Entonces todavía hay muchos temas muy abiertos que necesitamos profundizar en ellos, poner una segunda, tercera, porque ya se están acabando los gobiernos y nuevos gobiernos, nuevas políticas. Entonces va a ser muy difícil que sigan y hay que ir cerrando lo que ya se tiene, publicitando lo que se hace, ¿no? Ahí creo que sí hay un problema muy serio en la federación y muy serio en casi todos los estados de cómo hacer la comunicación política en materia de seguridad. Es muy complicado porque hay ciertos temas que dices una cosa y al día siguiente acaba mordiéndote la espalda, entonces es un problema muy serio, pero hay que encontrar esos esquemas donde la ciudadanía pueda participar más, esté más enterada y tenga más confianza en esas instituciones que al fin y al cabo pues, son de los ciudadanos, son nuestras. Entonces, lo ideal sería que participásemos un poco más en esa construcción de seguridad en todos, desde la colonia hasta las cuestiones estatales. Se refiere, doctor, a la participación ciudadana, lo que le llaman el tejido social. El tejido social, sí. Bueno, antes de ir con usted, maestro, porque el tiempo se nos está acabando, nada más rapidísimo. A mí me queda la impresión de que el gobierno de la República recorta y recorta y recorta. Menos presupuesto para diferentes áreas. Y en el de la seguridad, dicen, vamos a darle a la Guardia Nacional, que es la gran estrategia. Y ha ido creciendo. Además, también se le ha dado un mayor incremento de recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional y, por lo tanto, a la de la Marina. Y, sin embargo, yo escucho a las autoridades locales, presidentes municipales, que dicen, pues ya no tenemos recursos para las policías locales. Fortasec, y están otros fondos donde antes se podía tomar un poquito de dinero. ¿Nos estamos perdiendo o no se ha entendido cuál es la intención del gobierno federal? Ahí, a ver, la realidad es porque que eso sí, usted lo sufre todos los días. No, definitivamente. Lana no hay, no hay. No, a ver, en el caso de la mayoría de los gobiernos estatales, las instituciones de seguridad son financiadas con ingreso y recurso propio. En el caso de la federación se recibe hoy por hoy lo que es el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, que es un fondo mixto, que si bien tiene un incremento, con ese fondo, con el FASP, tienes que resarcir el daño de lo que fue desaparecer el Fortaseg. Entonces, con una misma bolsa, tienes que beneficiar a distintos municipios que recibían una bolsa distinta y con unas reglas de operación completamente diferentes. El fondo, el FASP, vamos a decir, son 450 millones aproximadamente, mientras que de Fortaseg, 450 millones para ahora darle 125 municipios, Policía Estatal, Fiscalía, Ciencias Forenses, C5 y Consejo de Seguridad. Todas las dependencias del Estado y los municipios. Anteriormente el Fortaseg, que tengo entendido eran alrededor de 320 millones, debe de satisfacer las mismas necesidades con una bolsa menor. Y no ha habido una forma de la Federación en la que busque subsanar la pérdida de lo que fue este fondo del Fortaseg, que básicamente se utilizaba para fortalecer a las policías municipales. Cosas como ponerles unas botas, unos chalecos. El revestimiento del policía, la capacitación, uniformes, patrullas, motos, bicicletas, todo tipo de esas cuestiones las hemos absorbido poco a poco desde el Estado. Algunas cuestiones como era la capacitación las damos en conjunto con el Poder Judicial, con las instituciones del Estado, y otras de plano pues no hay una bolsa que alcance, y sin duda, como mencionaba, pues no hay de la Federación una forma de complementar esta pérdida, que sin duda pues para un municipio dejar de recibir 30 millones de pesos para la seguridad, pues disculpen, pero es como acabar con el municipio. Sí. Hablemos de Colotlán y los 4 desaparecidos. Maestro Héctor Ruiz, no le quiero quitar la oportunidad de comentarlo, porque ya nos quedan 3 minutos escasos. Bueno, yo tampoco soy tan optimista. Creo que hay algunas áreas donde se puede y se debe de trabajar. Corríjanme si estoy mal. Jalisco, líder nacional en desapariciones forzosas. No es nada honroso ese lugar que nos ocupa. También en Jalisco se ha notado, se ha visto, y la zona metropolitana de Guadalajara, balaceras, levantones, ejecuciones en zonas donde antes no sucedía. Plaza de Andares, no sé, Mazamitla,
zonas que son turísticas, donde la gente se sentía segura, se sentía tranquila. Se está perdiendo esa tranquilidad en estos entornos, entonces sí habría que trabajar, coordinador, ahí me disculparás, habría que trabajar en ese para dejar esos lugares que sí no nos tienen nada bien parados a Jalisco. ¿Y con eso estaríamos terminando el diagnóstico? Bueno, yo también diría que efectivamente desde la federación se ha debilitado a las policías municipales, se ha dejado de invertir, se ha volteado a su proyecto que es la Guardia Nacional y ya hemos visto que en su proyecto de presupuesto no retribuye o no se compromete al fortalecimiento de la seguridad pública municipal, que es súper importante en la prevención. Les quiero hacer una pregunta con una respuesta que por favor denmela en 10 segundos. La Guardia Nacional en el metro, ¿qué opinan de eso? A ver. Bueno, a ver, el metro estaba custodiado por la Policía Bancaria e Industrial, si no me equivoco, que cumple sus veces como de policía auxiliar. Meramente cuestión de supervisión, el tema de utilizar a la Guardia Nacional, desplegar 6,000 efectivos de la Guardia Nacional, cantidades mayores a las que incluso hay aquí en el Estado. 2,400 tenemos aquí. Exactamente, o sea, y es variable al final del día, tampoco a veces es para menos, para abajo. Bueno, pues ahora sí que lo mencionaba hace un momento con el tema del subsecretario, del general, ahora como nuevo subsecretario, pues los tomadores de decisiones tienen la información que a veces uno no conoce por la cual las llevan a cabo. Usted se los perdona, pues, don Ricardo. Vamos a dejarlo en que les damos el beneficio de la duda, así como con el Doctor, general. la Guardia Nacional en el metro. Una decisión política, pero no hay que olvidar que es una infraestructura estratégica el metro. Entonces, opino lo mismo, puede haber mucho más detrás y es una responsabilidad muy grande porque que siga en funcionamiento diario bien el metro, pues ahora recae en una institución que es relativamente nueva. Maestro. Han dejado de darle mantenimiento a una infraestructura que es ya muy añeja, es evidente, por eso es que ha sufrido varios desperfectos y eso es un tema político. Están cuidando o queriendo culpar a otros por una cuestión que han dejado de hacer. Entonces, con eso quieren taparle el ojo al macho. Maestro Héctor Ruiz, doctor Fernando Jiménez, maestro Ricardo Sánchez Berúben, coordinador estatal estratégico de seguridad. Amigos que nos acompañaron esta noche, les agradezco muchísimo. Yo sé que en el tema de seguridad nunca terminamos, podríamos quedarnos aquí toda la noche, pero sobre todo tenemos aquí las opiniones de quienes analizan la vida cotidiana y de quienes la aplican, la cuestión de la seguridad. Les agradezco mucho, estoy a la orden, nos veremos en la siguiente oportunidad.